En esta noche, Señor, estamos aquí reunidas porque queremos escuchar tu voz. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por esa gracia inmerecida que es la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Por eso hoy te adoramos, por eso hoy te bendecimos, Señor. Por eso hoy levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy te damos gloria, honra, honor y alabanza al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo conoce. Solo tú sabes, Rey de los cielos, las luchas que cada una de nosotras llevamos en nuestro corazón, Padre. Por eso hoy las pongo y pongo el corazón de cada una de nosotras delante de ti en tu presencia, Señor. Yo no conozco las necesidades de cada una de ellas, ni tengo, Padre, ni estoy enterada de cuáles son sus peticiones, pero tú sí, Rey. Y antes de iniciar, Señor, con esta enseñanza, yo pongo delante de ti cada una de sus necesidades, de sus peticiones, Señor. Aún esos deseos más profundos de su corazón los pongo delante de ti, Señor. Tú los conoces. Tú sabes, Rey de los cielos, aún las frustraciones, aún aquellas cosas, oh Padre, en las cuales se han sentido insuficientes, se han sentido, Padre, y poco capaces, Señor. Yo la pongo delante de ti. Yo te pido, Rey de los cielos, que traigas a sus corazones abundancia de gozo, abundancia de paz, Señor. Que traigas a sus corazones la certeza, Señor, de que cada cosa que han planeado, que han deseado y que han esperado, tú la vas a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Con tu ayuda, Rey, van a salir adelante, Señor, y van a conquistar todas aquellas cosas que tienes preparadas para cada una de ellas y para mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy en esta noche la gloria, Rey, y la honra, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a permitir, Señor, y por la palabra que nos vas a enseñar, Padre. Yo te pido, Señor, que no regrese vacía, que el propósito por el cual tú lo enviaste se cumpla y demos fruto, Señor, al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra, y te damos gracias, Señor, por un tiempo más en tu presencia. Háblanos y ministranos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Elija ser resuelta. Amén. Estamos hablando y venimos estudiando una serie de charlas acerca de una vida por encima del miedo. Si usted quiere recibir o escuchar los anteriores mensajes, si es la primera vez que está aquí en esta enseñanza, le invito a que se acerque al canal de YouTube de Yo Soy Rocafuerte y encuentran las anteriores lecciones que tienen que ver con el miedo. Amén. Hemos estado hablando de la relación entre el estrés y el miedo, hemos estado hablando de la anatomía del miedo. Hace 8 días estuvimos hablando también sobre cómo la ansiedad y todo esto nos llevan a tiempos de miedo y de angustia. Y hoy vamos a hablar precisamente de elija ser resuelta. Elija ser resuelta. Vamos a hablar en esta noche, elija ser resuelta. Hemos hablado de la anatomía del miedo, hemos hablado del miedo tiene parientes, hemos hablado de la relación entre el estrés y el miedo, y en esta noche vamos a hablar, elija ser resuelta. Y quiero que leamos lo que dice el Salmo 56, versículo 3. El Salmo 56, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero cuando tenga miedo, miren esto, a mí este versículo es de los que más me gustan, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Amén. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Quizás, aunque usted vino conmigo hasta aquí, aunque hemos estudiado todos estos temas, la anatomía del miedo, la relación entre el estrés y el miedo tiene parientes, seguramente usted todavía estará diciendo en su corazón, pastora, yo soy una persona tímida y esa es mi naturaleza. Casi no puedo pensar en cambiar. Pero quiero decirte en esta noche, preciosa mujer de Dios, aunque puedas sentirte tímida e inhibida,
puedes escoger cambiar osadamente por tu vida. Amén. Y lo primero que quiero recordarte es que puedes sentirte asustada, puedes sentirte temerosa, hasta puedes sentirte pusilánime, pero sigue pudiendo elegir caminar audazmente y como si el miedo no existiera. Recuerdan que el miedo va a estar ahí. Por eso el Señor habla en la palabra tantas veces, no temas. Si es de la palabra que más habla el Señor en la Biblia es no temas, porque Él sabe que vamos a sentir miedo. Pero ¿qué nos quiere decir el Señor con este no temas? No temas que yo estoy contigo. Y por eso me gusta tanto este versículo. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. El Señor nos está diciendo en esta noche, no importa cuánto miedo tengan, recuerden que yo estoy contigo y todo lo que emprendan, todo lo que anhelen, todo lo que desean, y aún con miedo, yo voy a estar ahí para respaldarles. Y que esto no está diciendo el Señor, su libre albedrío es más fuerte que sus sentimientos si usted lo ejercita. Escuchen esto, su libre albedrío es más fuerte que sus sentimientos si lo ejercita. Quizás usted sea como miles de otros que han obedecido durante tanto tiempo a sus sentimientos que ahora ellos los controlan. Su voluntad, como un músculo, se vuelve débil si no la ejercita. Cuando empiece a pedirle a Dios que le ayude y ejercite su fuerza de voluntad contra sus sentimientos, se le hará más y más fácil ser verdaderamente la persona que usted quiere ser, la persona que Dios ha diseñado para que usted sea. Y cuando pienso en cómo ser osada, pienso en alguien que es atrevida, valerosa, valiente y resuelta. Y algunas personas piensan, escuchen esto, algunas personas piensan que son osadas, pero son meramente rudas, oportunistas e imprudentes. Les iría mucho mejor si fueran sinceras y admitieran que están asustadas, pero en lugar de intentarlo, siguen adelante y pretenden ser valientes mientras viven una mentira. De pronto han vivido así por muchos años. Tal vez piensan que son unas mujeres resueltas, pero la verdad es que son muy temerosas. No hacen frente a sus miedos y pretenden ante ellas mismas y el resto del mundo que no tienen miedo a nada. Fíjense que hay una diferencia entre enfrentar el miedo de verdad y simplemente ignorarlo. Muchas veces caemos en el error de que estamos ignorando que estamos sintiendo miedo. Y estamos pretendiendo que no estamos asustadas y estamos cubriendo su miedo con una falsa osadía que no es más que rudeza e imprudencia. Y muchas veces son rápidas para decir lo que piensan, pero a menudo lo que dicen es tonto e impropio. ¿Y qué pasa? Asumen el control de situaciones pensando que salen resueltamente a hacer algo que nadie más parece estar haciendo, solo para comprender más tarde que han tomado una autoridad que no les corresponde. Suelen moverse con impaciencia y demasiado rápidamente, pensando una vez más que son intrépidas, pero cometen muchos errores o cometemos muchos errores y vamos a herir a muchas personas porque no tomamos tiempo para buscar sabiduría. Y muchas veces si algo nos ofende o insulta, somos rápidas para defendernos y ponerlos en su lugar. Y dejan muy en claro que no les iban a maltratar. Yo no sé si este es su caso, pero si es así, y aunque no lo sea, quiero compartirte unos versículos que nos ayudarán a ser resueltas de verdad. Quiero empezar en esta noche con Proverbios 12, versículo 16 en la nueva versión internacional. Proverbios 12, verso 16. Dice la palabra en Proverbios 12, 16, la nueva versión internacional: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Recuerden esto, mujeres. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y Romanos 12, verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Porque es que se requiere verdadero valor y de resolución para caminar por fe y esperar que Dios la vindique cuando fue maltratada. Necesitamos ser muy valientes, necesitamos mostrar mucho valor para caminar por fe y esperar y dejar que Dios nos defienda, dejar que Dios nos vindique y entender que la venganza es de Dios. Una persona sincera haría mejor en reconocer la verdad, es decir, yo tengo miedo, pero voy a hacerlo aunque tenga miedo. ¿Recuerdan? Como dice Joyce Meyer, yo tengo miedo, pero voy a hacerlo aunque tenga miedo. Que pretender que no tiene miedo de vivir en falsedad y el autoengaño. Porque es que las personas genuinamente valientes no solo tienen el valor de actuar, también tienen el valor de actuar cuando es necesario hacerlo. Recuerden, las personas genuinamente valientes no solamente tienen el valor de actuar, sino que actúan cuando necesitan hacerlo. Pero también son prudentes para cuando es necesario callarse. Porque es que muchas veces como mujeres hablamos demasiado y hablamos cosas que después no podemos recogerlas. Tengamos cuidado cuando queramos defendernos porque nos están maltratando, porque nos están diciendo y decimos lo primero que se nos viene a la cabeza. Lo que estamos haciendo con esto es hiriendo a las personas y después no podemos levantar, no podemos resolver esto de la mejor manera. Porque si ser resuelta no es decir lo primero que se me viene a la mente, ser resuelta no es decir lo primero que se me ocurre, ser resuelta no es mostrar que soy valiente y que todo lo puedo y que lo voy a lograr aunque no sepa cómo hacerlo, no. Ser resuelta, mujeres preciosas de Dios, es entender que si tengo miedo, que si hay un faltante, tengo que buscar cómo llenar ese faltante, tengo que buscar cómo documentarme de las cosas que no sé hacer para poderlas hacer bien y hacerlo cuando aprendí a hacerlo. Es como cuando yo enseñaba en el Instituto Bíblico de la iglesia, yo les decía a mis estudiantes, pregúntenme todo lo que no entiendan, pero quiero decirles que así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Así que si hay cosas que no sé, yo les diré, no lo voy a hacer y lo voy a investigar. Eso es ser resuelto y valiente. Reconocer que si no sé algo, voy a investigarlo y voy a estudiarlo para poder hacerlo como debe ser. Y no improvisar haciendo ver que lo sé todo cuando en realidad no sabemos nada. ¿Amén? Y quiero que veamos en esta noche algunas cosas que nos impiden ser resueltas. Y quiero empezar con lo primero que dice, la mente del hombre planea su camino. Escuchen esto. La mente del hombre planea su camino. Y quiero que leamos lo que dice Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, verso 9. Quiero que leamos lo que dice en la palabra Proverbios 16, versículo 9. Dice, la mente del hombre planea su rumbo, pero que sus pasos son hechos seguros y exactos solo por el Señor. La mente del hombre planea su rumbo, pero sus pasos son hechos seguros y exactos solo por el Señor. Los proverbios dicen muchas cosas sabias que haríamos bien en escuchar. Nos dicen que Proverbios 16, verso 18 nos dice, el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altanero antes de la caída. Muchas personas, escuchen esto, preciosas mujeres de Dios, muchas personas piensan que son resueltas, pero solo son orgullosas y arrogantes. Piensan demasiado favorablemente de sí mismas y siempre terminan desdeñando a otras personas e hiriéndolas. Nuestros planes siempre funcionan según nuestra propia conveniencia, sin considerar seriamente las necesidades de otras personas. Pero los planes de Dios proveen para las necesidades de todos. Amén. Tú puedes planear a tu manera, tú puedes decir yo lo voy a hacer, tú puedes decir yo tengo, pero el Señor es el que decide y el que tiene la última palabra. Y el Señor no va a dejar a nadie por fuera, el Señor no va a dejar a nadie aparte de lo que tú estás planeando. El Señor provee para las necesidades de todos. Debemos aprender a esperar los planes de Dios para desarrollarlos. Él perfecciona todo lo que nos concierne. La verdadera resolución entra en los tiempos de Dios y se mueve en el tiempo correcto. Y quiero que anoten esta frase allí donde no se les olvide. La verdadera resolución entra en los tiempos de Dios y se mueve en el momento correcto. Amén. Durante los 3 años del ministerio,
terrenal de Jesús, la gente pensaba que estaba loco. Miren esto. Sus propios hermanos se avergonzaban de él y en un esfuerzo por cuidar su reputación le dijeron que se fuera a otra parte a hacer su trabajo. Si él no quería hacer eso, ellos le tenían otra opción. Le dijeron que actuara y dejara de hacerlo en secreto. Intentaron convencerlo de que era tiempo de mostrarse él mismo y sus obras al mundo. En otras palabras, que Jesús impresionara a la gente con lo que podía hacer. Pero miren lo que le respondió Jesús en Juan 7, versículo 6. Juan 7, verso 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado. Él no les dijo, listo, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen, yo me voy a mostrar, yo creo que sí es tiempo de que la gente me conozca. No, él lo único que le respondió fue, mi tiempo aún no ha llegado. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros podríamos mostrar este tipo de dominio propio? Si usted pudiera hacer los milagros que él podía hacer y se estuvieran burlando de usted y desafiándolo a que mostrara su habilidad, ¿qué haría? ¿Habría podido esperar hasta saber con certeza que era el tiempo correcto o habría hecho algo aunque no estuviera autorizada por Dios? Amén. Jesús no, Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado, yo no necesito mostrarme al mundo, yo sé quién soy, yo soy el Hijo de Dios y yo he sido enviado aquí para salvar al mundo y no va a ser cuando ustedes me digan que lo haga, va a ser cuando mi Padre Celestial me diga que es tiempo de hacerlo. Amén. Por eso, preciosas mujeres de Dios, es bueno tener planes y creo que debemos planear audaz y entusiasmamente, pero debemos ser lo bastante sabias para saber que sin Dios nuestros planes terminarán fallando. Amén. Recuerda, los hombres siempre planean. Lo primero que nos impide ser una mujer resuelta es que la mente del hombre es la que planea su camino. Lo segundo que quiero que veamos en esta noche es que tenemos que entender que Jesús lo hizo así. Es bueno tener planes y creo que debemos planear audaz y entusiasmamente, pero debemos serlo bastante sabios para saber que sin Dios nuestros planes terminarán fallando. ¿Qué dice el Salmo 127, versículo 1? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos construir sin tener a Dios como fundamento, pero como cualquier edificio sin un cimiento firme, al final nos caeremos. ¿Amén? Tú puedes planear sin Dios, pero ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Entonces recuerda, lo primero que nos impide ser resuelta es que el hombre es el que planea su camino. Lo segundo que quiero que veamos en esta noche que nos impide ser resueltas es la tontería de confiar en uno mismo. La tontería de confiar en uno mismo. Leamos lo que dice Isaías 5, verso 21 de la Nueva Traducción Viviente. Isaías 5, verso 21 dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Y repito, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Mira lo que está diciendo Isaías acá. Qué aflicción para ti si tú crees que lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer y tú que te crees que tú tienes la última palabra. Yo no quiero que usted tenga confianza en usted misma a menos que esa confianza, preciosas mujeres, esté primero arraigada en Dios. Si nuestra confianza es fruto de que estamos arraigados en Dios, entonces tenemos el tipo correcto de confianza que produce verdadera resolución. Como dijo Pablo, confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros. Aquellas de nosotras que creemos ser resueltas, debemos preguntarnos si tenemos seguridad en nosotras mismas o presunción. Fíjense que Bill Crawford dijo lo siguiente: la diferencia entre la seguridad en sí mismo y la presunción es tan simple como el amor y el miedo. Jesús estaba seguro de sí mismo, Hitler tenía miedo. Cuando se habla sobre la confianza, las personas suelen expresar preocupaciones sobre la diferencia entre la seguridad en sí mismo y la presunción. Dicen que se les ha enseñado a no decir, incluso a no pensar cosas positivas de sí mismas. Si lo hicieran, podría sonar egocéntrico y egoísta.
Los buenos padres no enseñan a sus hijos a ser presumidos y lo que hacen es correcto. Nadie disfruta de una jactanciosa que está enamorada de sí misma y cree que es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Algunas personas piensan que saben tanto que es obvio que no saben nada en absoluto. Ni siquiera hemos empezado a tener conocimiento hasta que sabemos que no sabemos nada en comparación con lo que debemos saber. Y al enseñar a nuestros hijos a no ser presumidos, no debemos enseñarles que está mal reconocer los aspectos positivos de sí mismos. Si usted va a solicitar un trabajo pero duda por temor a sonar presuntuosa, probablemente no consiga el trabajo. Sea segura, pero deje que su confianza en usted misma esté enraizada en Dios. Su confianza no viene de sus capacidades, de todo lo que usted sabe hacer, de todo lo bien que hace las cosas. Su confianza viene y está enraizada en Dios. Somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. La confianza engendra confianza. Amén. La confianza engendra confianza. Cuando alguien se presenta de una manera segura, me hace tener confianza en que puede hacer lo que hace falta hacer. No es necesario que me sigan repitiendo a mí, que saben que sin Dios no son nada, pero deben decírselo a Él regularmente. Díganle a Dios todos los días, sin ti no soy nada, sin ti no voy a llegar a ninguna parte. Todo lo que soy, todo lo que voy a lograr ser y todo lo que he tenido, te lo debo solamente a ti. Amén. Fíjense que recuerdo haber felicitado a un amigo por haber hecho un fino trabajo asando en las parrillas alguna vez para la cena de alguien. Él era un hombre muy piadoso e inmediatamente respondió que no era él sino el Señor. Que no era él sino el Señor. En mi opinión, habría sido mucho mejor si él me hubiera dicho gracias por su cumplido. Y en su propio tiempo de oración hubiera agradecido a Dios que lo hubiera ayudado. Cuando alguien nos felicita, debemos recibir su cumplido cortésmente. Tome cada cumplido que recibe como una rosa y al fin del día tome el ramillete entero y vuelva a ofrecérselo a Dios sabiendo que de Él ha venido. Amén. Reciba los cumplidos. Lo hiciste bien. Y tú le dices gracias. Trata de hacerlo bien. Trate de esmerarte. Y en la noche cuando estés en tu lugar secreto o en la mañana le vas a decir, Señor, gracias porque hoy pude hacer mi trabajo excelentemente bien porque fuiste tú el que me ayudaste. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre la confianza en sí mismo y no ahorra palabras para declarar que solo un necio confía en sí mismo. Fíjense lo que dice Proverbios 21, versículo 1. Dice, ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. Un necio siempre está recibiendo algún tipo de paliza del diablo porque le abre la puerta a través de la confianza en sí mismo. Dios es nuestra defensa y protección, por eso nuestra confianza debe estar en Él y no en nosotros. Cuando estamos confiando plenamente en Dios para todas nuestras fuerzas en todos los asuntos de la vida, experimentamos una protección divina que es asombrosa, asombrosa. Porque fíjense que el hombre o mujer que confían en sí mismos pueden experimentar una paliza financiera. ¿Por qué? Porque hacen tratos malos, estafan, invierten en acciones que pierden su valor y todo porque se manejaron con su propio conocimiento en lugar de buscar la sabiduría de Dios. El necio puede experimentar una paliza mental. ¿Por qué? Porque la persona que confía en sí misma debe preocuparse, razonar, estar ansiosa y tener miedo. Depende de sí misma para resolver sus problemas, así que tiene que arreglárselos. Los necios también experimentan una paliza emocional. Nada funciona realmente bien cuando las personas se apoyan en ellas mismas.
Siempre terminan estando disgustadas porque sus planes no funcionan. Pasan la mayor parte del tiempo frustradas. Nada es más frustrante que hacer lo mejor que se puede para resolver problemas y seguir fracasando siempre. Empezamos a pensar que algo no anda bien con nosotras y que Dios está impidiendo nuestro éxito en la esperanza de que por fin nos despojemos de nosotras mismas y vayamos a Él por ayuda. Quiero que busquen 1 Pedro 5, versículo 5, por favor. Y quiero parafrasearla como si yo la parafrasearía. 1 Pedro 5, verso 5. La estoy parafraseando, no la estoy leyendo textualmente. Yo parafrasearía 1 Pedro 5, 5 así. Todos deben vestir humildad. Llévenla como un vestido y nunca permitan que los despojen de él. Vivan libres del orgullo y la arrogancia entre uno y otro, porque Dios se pone contra el orgulloso y altivo, el presuntuoso y jactancioso, y se opone e incluso los frustra y los derrota, pero ayuda al humilde. Y quiero leerle lo que dice 1 Pedro 5:5 textualmente. 1 Pedro 5:5 dice así. Vamos a leerla como lo dice textualmente. 1 Pedro 5:5 dice, del mismo modo, espere que no me da. Háganlo, perdón, 2 segundos. Ya está, sí es esa, 5:5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y le vuelvo a parafrasear lo que yo les decía. Todos deben vestir humildad. Llévenla como un vestido y nunca permitan que los despojen de él. Vivan libres del orgullo y la arrogancia entre uno y otro, porque Dios se opone contra el orgulloso y altivo, el presuntuoso y jactancioso, y se opone, incluso los frustra y los derrota, pero ayuda. Sobreestimarse, preciosas mujeres, sobreestimarse y no verse a sí mismo como realmente es sin Dios, causa una reacción en cadena de problemas. Causa envanecimiento, exclusivismo, incapacidad para ajustarse y adaptarse a otros, incapacidad para llevarse bien con las personas, básicamente porque en su envanecimiento no ven sus propias fallas, lo cual les permitirá no chocar con las fallas de otras personas. Recuerden, ¿qué nos impide entonces ser resueltas? Lo primero, el hombre planea su camino, y lo segundo, el necio, perdón, que estoy buscando. Lo segundo es que el necio, la tontería de confiar en uno mismo. Qué tonto o qué necedad es confiar en uno mismo. Lo tercero que quiero decirles en esta tarde que nos impide ser resueltas es creer que podemos ser humildes y resueltas. La pregunta ¿es posible ser humilde y resuelta? Yo quiero contestarles, no solo es posible ser humilde y resuelta, es imposible ser de verdad resuelta sin humildad. Amén. Es imposible ser resuelta sin humildad. Josué era un hombre que era ambas cosas. Dios le había dicho que terminara el trabajo que empezó Moisés y llevara a los israelitas a la tierra prometida. Inmediatamente después de darle la orden a Josué, Dios anunció que estaría con él igual que había estado con Moisés. Perdón. Veamos lo que dice Josué 1, versículo 5, por favor. Josué 1, verso 5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. La confianza de Josué descansó en el hecho de que Dios estaba con él y por eso fue capaz de avanzar y hacer algo que probablemente él se habría sentido incapaz. Él pensaba que no lo podía hacer. Josué debe de haber sentido miedo porque el Señor le dijo repetidamente, no temas, lo que significa no huyas. Dios le dijo a Josué que si él era fuerte, seguro y valiente,
haría que el pueblo heredara la tierra que Dios le había prometido. Y mire cómo le dice el Señor a Josué en el versículo 5 al 7 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Note el énfasis que Dios pone en sí mismo. Josué debía mantener sus ojos en Dios y en sus órdenes. Él no debía enredarse en otras cosas que podrían asustarlo. Se mantendría enfocado en su meta. Yo en esta tarde quiero invitarte a que te mantengas enfocada en la meta. Dios, ¿qué te dijo y a dónde te dijo que te llevaría? Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Enfócate en la promesa. Enfócate en la mesa. No en la meta. No te distraigas. No dejes que el miedo te distraiga de lo que Dios tiene planeado para ti. Josué, Dios le dijo a Josué, no te distraigas. Enfócate en hacer cumplidamente lo que yo te mando hoy para que puedas tomar posesión de la tierra prometida. ¿Y qué te está diciendo Dios en esta noche, preciosas mujeres? Enfócate en la meta. Enfócate en la bendición. No desvíes ni a derecha ni a izquierda. No dejes que las mentiras del diablo te distraigan. Claudia, no dejes que las mentiras del diablo te quieran distraer de lo que Dios ya te dijo que iba a hacer. Dios está abriendo puertas que nadie puede cerrar, hija. Y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pero necesitas dejar el miedo atrás. Y aún si sientes miedo, avanzar, porque Dios está en el asunto y lo que Él prometió lo cumple. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Fíjese el énfasis que le hizo Dios a Josué. Debía mantener sus ojos en Dios y sus órdenes. Él no debía enredarse en otras cosas que podrían asustarlo. Se mantendría enfocado en su meta. Si obedecía, fíjense esto, si obedecía no solo lo ayudaría, sino que él también tendría el privilegio de conducir a multitud de personas a una vida mejor. Y por si necesitara el último estímulo, Dios básicamente se repite a sí mismo en Josué 1, versículo 9. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y yo creo que el discurso de Dios a Josué es evidencia de que allí habría en lo natural razones para que él temiera y se desanimara y quisiera retroceder. Cuando damos pasos de fe para hacer progresos en la vida, no hay ninguna garantía de que no experimentaremos oposición. Pero tenemos la garantía de Dios, de que Él siempre estará con nosotros. Sandra, Dios está contigo. Sandra, Dios está contigo. Solamente me dijo que te dijera, Él está contigo, no temas. El gigante puede parecer muy grande. La situación puede verse inalcanzable. Pero Dios te dice en esta noche, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo por donde quiera que vayas. Cuando pienses que las cosas están perdidas, la respuesta está donde menos te imaginas, te dice el Señor. Yo te daré contactos, te dice el Señor. Yo abriré puertas, te dice el Señor. Y yo te llevaré de mi mano para que puedas ver mi gloria, te dice el Señor. No dejes que el temor te distraiga lo que yo voy a hacer. Amén. No necesitamos saber lo que Dios va a hacer. Ojo, no necesitamos saber lo que Dios va a hacer, o cómo lo va a hacer, o cuándo lo va a hacer. Solo necesitamos saber que está con nosotros. ¿Amén? Recuerden esto, quiero repetírselo. No necesitamos saber cómo lo va a hacer o cuándo lo va a hacer. Solo necesitamos saber que Él está con nosotros. Amén. No necesitas saber lo que Dios va a hacer. Porque es que como mujeres quisiéramos tener todo bajo control y quisiéramos saber cómo va a ser, dónde va a ser, cuándo va a ser, dónde va a ser la respuesta. Pero hoy Dios te dice, no necesitas saber lo que Dios va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Solo necesitas saber que está con nosotros. Amén.
Cuarto, ¿qué más nos impide ser resueltas? El miedo. Así que yo estoy diciendo esta noche, no tengas miedo. Y no me voy a cansar de decirlo. El miedo siempre nos acecha, el miedo siempre nos persigue y el miedo nos paraliza. Así que te digo en esta noche, no tengas miedo. Jeremías era un hombre muy joven, a quien le fue dado un trabajo muy grande. Dios le dijo que lo había llamado como profeta a las naciones. Él iba a ser un micrófono para Dios. Pensar sobre esto asustó a Jeremías y empezó a decir todos los tipos de excusas sobre por qué no podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Se estaba mirando a sí mismo y era necesario que mirara a Dios. También estaba mirando a las personas y preguntándose lo que pensarían y harían si él daba el paso decidido que Dios lo estaba animando a dar. Pero en respuesta a los comentarios atemorizados de Jeremías, Dios le dio que dejara de hablar, le dijo que dejara de hablar y fuera a hacer lo que le había dicho que hiciera. Jeremías 1, versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librar. Jeremías recibe el mismo discurso que había recibido Josué. No mires las circunstancias, simplemente recuerda que yo estoy contigo y eso es todo lo que necesitas. Amén. Recuerda que yo estoy contigo y eso es todo lo que necesitas. Jeremías estaba sintiendo el mismo temor que un niñito de 5 años. Experimentó el día que su madre le pidió que fuera a la despensa de la cocina y le trajera una lata de sopa de tomate. Él no quería ir solo, ahí está oscuro y estoy asustado. Ella le pidió de nuevo y él insistió. Por fin ella dijo, está bien, Jesús estará allí contigo. Johnny caminó vacilantemente hasta la puerta y la abrió despacio. Atisbó adentro, vio que estaba oscuro y empezó a salir cuando de repente tuvo una idea y dijo, Jesús, si estás allí, ¿me alcanzarías esa lata de tomate? Amén. Así estaba Jeremías. Todavía no creía que Jesús estaba con él. Y muchas de nosotras se nos olvida que Jesús está con nosotros, que Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar y que donde quiera que vayamos, Él está abriendo puertas que nadie puede cerrar. Al final de Jeremías 1, Dios le dice al profeta que si le sigue teniendo miedo, escapando en lugar de confrontar, él lo hará temblar delante de ellos. Recuerde que Dios quiere que enfrentemos las cosas y no que escapemos de ellas. Cualquier cosa de la que escape siempre la estará esperando en alguna otra parte. Escuchen esto, cualquier cosa de la que escape siempre la estará esperando en alguna otra parte. Nuestra fuerza para conquistar se encuentra avanzando con Dios. El Señor le dijo a Jeremías en el verso final del capítulo 1 que la gente lucharía contra él, pero no prevalecería por una simple razón. Yo estoy. Es interesante notar que a Jeremías se le advirtió que habría una lucha, pero aún así él no debía tener miedo porque al final tendría la victoria. Y otra cosa que quiero miremos es que miremos es que de la resolución falsa a la real. ¿Qué nos impide ser resueltas? Porque muchas veces vivimos en una resolución falsa, como le hablaba al principio. Una resolución que no es resolución. Es una resolución que sale de una mujer que es temerosa, de una mujer que hace las cosas a la ligera, que hace las cosas por impulso. Esa es lo que tenemos que salir de la resolución falsa a la real. Quiero hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre que empezó con falsa resolución. Él pensaba que era resuelto, pero en realidad era descarado, presuntuoso, rudo y tonto en muchas ocasiones. Usualmente era el primero en hablar, pero a menudo lo que decía era orgulloso y completamente fuera de lugar. Pedro pensaba de sí mismo más favorablemente de lo que hubiera debido. Le fue necesario cambiar su confianza en sí misma por confianza en Dios. Jesús trató de advertir a Pedro que lo negaría 3 veces en un corto periodo, pero Pedro pensó que eso era absolutamente imposible. Después de que Jesús permitió que lo capturaran, Pedro fue reconocido como uno de sus discípulos e inmediatamente negó aún conocerlo. Y Pedro siguió manteniendo la misma contestación miedosa hasta negar a Cristo rápidamente 3 veces. Pedro, que parecía ser tan intrépido, literalmente se caía a pedazos de miedo durante una crisis real.
Jesús prometió a sus discípulos que después de su muerte y resurrección, Él enviaría su Espíritu Santo a llenarlos de poder real. Ellos experimentarían verdadera resolución que se arraigaría y conectaría con su fe en Él. Pedro, junto con otros, recibió este poder de lo alto en el día de Pentecostés, y Hechos 1 encuentra a Pedro predicando audazmente en las calles de Jerusalén, ya no preocupándose para nada de lo que otros pensaran. Pedro se vio a sí mismo como el farsante y pecador que era. Se arrepintió, fue, perdonó y ahora estaba lleno de la resolución santa que solo puede venir de Dios. A veces vivimos en una resolución falsa. A veces vivimos haciéndonos creer nosotras mismas que lo vamos a lograr con todo lo que sabemos o con todo nuestro ímpetu o con toda nuestra fuerza. Si recuerden, no podemos confiar en nosotras mismas. No podemos planear las cosas sin Dios. No podemos creer que sin ser humildes lo vamos a lograr. Necesitamos entender que para poder ser resueltas también tenemos que ser humildes y tenemos que salir de la falsa resolución. Y la pregunta que quiero para ustedes en esta noche para terminar es: ¿qué está enfrentando usted? ¿Qué está enfrentando? ¿A qué se está enfrentando en estos momentos? ¿A qué situación, en qué situación está pasando usted en estos momentos y a cuál se está enfrentando? Fíjense que hemos mirado las circunstancias desafiantes de Josué, de Jeremías, de Pedro, pero ¿qué está enfrentando usted en este mismo momento? Esas circunstancias amenazantes están frente a usted. En este caso, recuerde que Dios está con usted y nunca la dejará ni la desamparará. Nunca. Yo no sé cuál situación está viviendo. No sé por qué está pasando usted, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo sabe. En esta noche Él te está diciendo: no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. No temas ni desmayes, que yo soy tu Dios. No temas ni desmayes, que siempre estoy allí para sostenerte, levantarte. Estoy aquí para decirte: no estás sola, te dice el Espíritu de Dios. Como cristianos debemos responder al miedo con esperanza y confianza en Dios. El miedo es muy real, pero también lo es Dios. Él es más grande. Dios nos diseñó para experimentar el miedo en cierta medida, porque nos diseñó para vivir por fe. Un temor saludable de Dios alimenta nuestra fe. Y podemos responder al miedo redirigiendo lo que nos asusta para alinearnos con la palabra de Dios. Cuando luchamos con el miedo y la ansiedad que parece consumir nuestras vidas, viene a nuestra mente una porción de la palabra que está en Filipenses 4, versículo 4 al 7. Quiero que leamos todas allí en su Biblia, Filipenses 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra en Filipenses 4, versículo 4 al 7. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Orar y estudiar estos versículos puede ayudarnos a adoptar una mejor perspectiva del miedo. Y quiero que tomamos estos versículos, lo separemos, lo desmenucemos en la palabra. Quiero que desmenucemos este versículo. Entonces, ¿qué quiero que hagamos primero para salir de la perspectiva o cambiar la perspectiva del miedo? Primero, me regocijaré en el Señor. Regocíjate en el Señor, como dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alegrarnos y regocijarnos en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Al recordar quién es Dios, ya estamos en camino de alinear nuestros temores con su palabra. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.
Entonces nos regocijamos en el Señor y entendemos que Él está cerca. El corazón de Dios es movido por nuestras oraciones. Oraciones. Cristo vive en nosotras. Nunca estamos solos. Amén. Entonces recuerden, regocijémonos en el Señor. Al hablar con Él, al recordar quién es Él, estamos entregándole nuestros miedos, estamos alineándonos con la palabra de Dios. Al entender que Él está cerca, que Él viene pronto, Él hace que su corazón sea movido por nuestras oraciones, porque Él vive en nosotros y Él nunca estamos solos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En oración, enumera cada miedo y ansiedad que necesitas para levantar tus pensamientos y ponerlos en las manos de Dios. Y por último, pero en cada situación, a través de la oración y la petición, con acción de gracias. No se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y que denle gracias. Entonces, después de que nos regocijamos en Él, después de que entendamos que Él está cerca, después de que no nos preocupamos por nada, después de que le decimos a Él todo lo que estamos viviendo, presentándole todas nuestras peticiones, ¿qué vamos a hacer? A tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a proteger nuestro corazón y nuestra mente y trasciende todo entendimiento. A menudo confiamos en las alertas de noticias diarias para establecer nuestros estatus, correr a otras personas para tranquilizarnos o permitir estadísticas aterradoras para secuestrar nuestra paz. Pero tenemos un canal abierto de comunicación con nuestro Padre en el cielo, ¿para qué? Para solicitar su ayuda y una seguridad que Él escucha, nos ve y responde de acuerdo con su voluntad. Amén. No se preocupen por nada, dice la palabra. Quiero volver a leer este versículo, esta porción. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alegres. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No podemos lograr la paz con nuestro propio poder. El miedo se puede calmar recordando la paz que ya tenemos en Cristo. Él es fiel para recordarnos, calmarnos y caminar con nosotros a través de cada tormenta de miedo. Y cuando somos fieles para entregar nuestras ansiedades e iniquidades a Dios, Él establecerá límites en nuestras vidas para protegernos y defendernos. Pídale que le ayude, pídale a Dios que le ayude, y Él lo hará. Pídale a Dios que le ayude. Vaya con un corazón contrito y humillado. Cuéntele lo que siente, cuéntele lo que le preocupa, cuéntele su preocupación, su tristeza, esa ansiedad. Dígale cómo se siente. Y si está angustiada, dele todas esas preocupaciones a Dios. Después de todo, Él ya las sabe, Él sabe todas las cosas. Usted puede decir que siente miedo, pero también le animo a que diga que no le permita detenerla en su avance. No permita que el miedo la detenga. Y la desafío a decir en esta noche, siento miedo, pero elijo ser resuelta. Siento miedo, pero elijo ser resuelta. Gracias, Señor. En esta noche yo quiero darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Padre, cada una de ellas vienen a ti con un corazón sediento, Señor. Con un corazón expectante de lo que tú vas a hacer, Señor. De lo que tú, Rey de los cielos, nos vas a dirigir a hacer a partir de ahora, Señor. Yo presento, Rey de los cielos, sus necesidades, presento, Señor, sus peticiones, oh Rey. Te doy gracias, Padre, por cada promesa que le has hecho a cada una de ellas, Padre. Las pongo delante de ti y te pido, Señor, que concedas una a una, Señor, estas promesas, Padre, que todo miedo que puedan haber
estado sintiendo, Padre, puedan entregarlo y ponerlo a tus pies, pero también puedan entender y podamos entender que tú estás con nosotras y que tú no nos dejarás ni nos abandonarás. Te doy la gloria, Rey, te doy la honra, Señor, y como dice la última frase, siento miedo, pero elijo ser resuelta. Repita allí conmigo, siento miedo, pero elijo ser resuelta. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada una de ellas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Rey, y la honra, Padre.